Buenas noches, es el 6 de diciembre del 2013. Mi nombre es Matthew Ogden y me da mucho gusto estar de anfitrión de esta videoconferencia de los viernes en larouchepac.com con el señor Lyndon LaRouche. Esta noche está conmigo en el estudio Dennis Mason y le estaremos presentando una serie de preguntas al señor LaRouche sobre una variedad de temas estratégicos. Parte de la discusión de esta noche incluirá una presentación de gráficos que es de seguimiento de una presentación parecida que hicimos en estas videoconferencias hace algunas semanas. La primera pregunta, tal y como lo solicitó el señor LaRouche, viene de unos contactos dentro de las instituciones en Washington. Y voy a leer la pregunta de la siguiente manera. Señor LaRouche, según todos los informes, el acuerdo interino al que se llegó en Ginebra entre Irán y el grupo de los P5+1 el mes pasado es bueno para la seguridad nacional de Estados Unidos. Abre la posibilidad de evitar una confrontación futura en el Oriente Medio y podría resultar en una normalización de las relaciones de Estados Unidos con Irán después de 34 años. A pesar de estos beneficios aparentemente obvios, hay una movida muy fuerte para presionar al Senado de Estados Unidos para que apruebe nuevas sanciones en contra de Irán la semana que viene, antes de que el Congreso se vaya de vacaciones para los días feriados próximos. Por lo menos algunos republicanos, incluyendo el dirigente de la mayoría, Eric Cantor, parece sentirse alentado por el hecho de que Obama va de picada y que hay muchos demócratas que buscan cualquier posibilidad de distanciarse de la Casa Blanca. Nuestra evaluación es que si se aprueban nuevas sanciones, esto puede romper el acuerdo con Irán, debilitará a la seguridad de Estados Unidos y establecerá las condiciones para una nueva confrontación militar en algún momento futuro. ¿Nos puede dar, por favor, su evaluación de esta situación? Creo que la pregunta es demasiado simple porque hay factores incluidos aquí que cambian el carácter de la respuesta a la pregunta. La diferencia es la siguiente. El programa era, bajo la reina de Inglaterra y personas parecidas, se había tomado la determinación de destruir la población del planeta, reducir los seres humanos, la población de los seres humanos de 7.000 millones de personas rápidamente a 1.000 millones de personas. Esa es la política. Ahora, lo primero que tuvieron que hacer para esa política por parte de los británicos, los holandeses y demás, es que tenían que quebrar a Estados Unidos y quebrar a Europa Central y Occidental. Y por lo tanto, el daño inmediato que se estaba haciendo, mientras se permitía todavía que China tuviera alguna producción y más producción a expensas de Estados Unidos, por ejemplo, que se le estaba eliminando la producción de automóviles que se envió a China. Este patrón ha seguido. Entonces, ahora lo que pasa, el efecto neto con esta última semana en los casos donde hubo una crisis con los rusos sobre esta cuestión. Y el punto es que Estados Unidos y otros estaban cometiendo un error terrible porque no hay producción significativa en esa región del transatlántico o de la región europea y sin embargo las fuerzas productivas que existen se basan básicamente del lado de Ucrania y hacia el este y luego se ataca a Ucrania de manera fuerte en base a este factor, pero la verdad salió y la verdad es que el apoyo que estaba ubicada ahí misma, estaba en la situación de Ucrania. Entonces, los ucranianos tenían la fuerza necesaria. Sin embargo, no tienen el nivel de empleos. La otra gente en Europa Oriental tenía empleos, pero eran empleos de corbata, de cuello blanco. Y esto es algo que ocurre en Europa, en Inglaterra,
Europa continental, no son trabajos productivos, son trabajos de laborar sin producir nada. Entonces, el poder de decisión para el futuro, ¿dónde se ubica? Yace ahora en el caso de Ucrania, y Ucrania ganó. ¿Por qué ganó? Porque tenía un acuerdo con Rusia, pero no nada más Rusia. Porque hay un movimiento que abarca toda Asia y más allá ahora, centrado ese movimiento en las capacidades productivas que existen en China, India y una serie de estos países en la región de Asia o de Eurasia. Y eso cruza el Pacífico. Entonces, en términos de mercados, el Pacífico es un lugar muy conveniente para Estados Unidos, no obstante los problemas que tenemos en la costa oeste de Estados Unidos, pero forma parte de nuestro mercado. Por lo tanto, existe la posibilidad para reactivar la economía en el sector asiático de la economía, mientras que la región transatlántica y de Estados Unidos está en un estado de desplome. Por lo tanto, el intento de intimidar a Rusia y otros países, y China e India, para que se sumen a este otro esfuerzo antiproductivo, es un error táctico y estratégico de quienes lo están impulsando. Porque estos son los que tienen la fuerza laboral, tienen los trabajos. Quizás no sea la más productiva y la mejor que pueda existir, aunque hay partes muy buenas. O sea, ya van hacia la Luna y con la idea de construir, armar algo ahí que es muy importante para la Tierra misma, porque la Tierra utilizará eso, la actividad en la Luna y utilizar las posibilidades de ahí para ir al espacio a una escala mayor. Y eso quiere decir que los tipos de desarrollos que van a ocurrir van a ser de desarrollo de alta tecnología, tecnología avanzada. Puede ser una parte pobre del mundo en términos formales, pero mientras ahora Estados Unidos y Europa Occidental y la región del transatlántico se están desplomando, nosotros no tenemos producción. Tenemos toda una generación de estadounidenses que nunca tuvieron un empleo de ningún tipo. Así que la ventaja ahora yace, la ventaja estratégica yace a largo plazo y esa perspectiva de largo plazo en el Transpacífico. El problema en Europa y en la región del transatlántico es que se ha capitulado a la dominación de la operación anglo-holandesa. Entonces, la situación es mucho más compleja de lo que la mayoría de esta gente asume. Ellos están en problemas. ¿Por qué? Porque todo el impulso por parte de la reina de Inglaterra en particular era la de reducir la población humana de 7.000 millones de seres humanos a más o menos 1.000, y eso rápidamente. Eso está ocurriendo. Se aceleró bajo la familia de Bush, las presidencias de Bush y luego la familia de Obama. Porque Bush y Obama en sus periodos presidenciales han destruido en realidad la capacidad de Estados Unidos de tener una organización que funcione. Entonces, es cierto, lo que se alega es cierto, pero no es la verdad. Es un informe, sí, uno puede hacer una declaración correcta, cierta, pero no es realmente verdad, porque la pregunta siempre, y esto es algo que yo enfatizaría constantemente, a no ser que usted sabe dónde está el futuro y a qué va el futuro, usted no sabe lo que está haciendo. Ese es el principio. La gente verdaderamente ignorante, no creen que se puede pronosticar el futuro. Bueno, yo lo he hecho de manera repetida, públicamente y exitosamente. Mis declaraciones públicas se han verificado y han sido certeras. Yo he estado pronosticando de manera exitosa. Eso no quiere decir que he pronosticado todo lo que se pueda pronosticar, pero hay áreas que conozco muy bien donde mi capacidad de pronóstico ha sido exacto. Y cuando la gente cae en la trampa de decir, bueno, nadie puede conocer el futuro, bueno, solamente los idiotas no pueden conocer el futuro, para decirlo de manera dura. Y he ahí el problema, porque estos tipos, como los tipos de Wall Street, no tienen concepto del futuro. ¿Por qué no tienen concepto del futuro? Porque nunca hacen nada bueno. Eso es la razón, porque siempre roban.
roban, hacen trampa, cosas por el estilo. Eso es lo que son. Nosotros no necesitamos la existencia de Wall Street. Podríamos cerrar Wall Street mañana bajo una presidencia limpia o de limpieza y no sufriríamos nada, sino que ganaríamos de deshacernos de todos esos tipos de Wall Street e enviarnos a algún lugar. Quieren ir a la Luna, a Marte, donde quiera. Pero ese es el punto. Entonces, estamos en ese tipo de situación en que nosotros, por un lado, y se ve el pánico por parte de estos gángsteres de Wall Street, están aterrados de la amenaza que nosotros representamos para ellos, porque ellos saben que la gente de Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos, se está dando cuenta poco a poco que estos tipos de Wall Street no son buenos para nada. Y he ahí la complicación. Tenemos el futuro, el conocimiento de la dirección en la que va el futuro, y con eso es lo que estamos bregando. Yo sé eso. No conozco todo respecto al futuro, pero sí hay ciertas áreas, como las áreas de economía física en particular, donde soy experto. Y de manera repetida he hecho descubrimientos que tienen que ver con los pronósticos de lo que el futuro nos va a traer. Y siempre digo por qué. Y siempre he tenido razón. Y he hecho pocos pronósticos de ese tipo porque no quería cometer un error y decir algo que quién sabe, pero cada vez que hice un pronóstico he tenido razón. Y yo soy típico, un buen ejemplo de las personas que somos capaces de pronosticar el futuro. Y todos los tipos de Wall Street, el problema que ellos tienen conmigo es que ellos insisten en que el futuro no se puede conocer con conocimiento previo, porque ellos asumen que sus trucos de robos y apuestas y pillaje es la pauta. Y yo digo, no, que hay principios físicos que subyacen este proceso, principios humanos físicos que determinan si va a funcionar o no. Y por lo tanto nosotros tenemos la ventaja de la confianza porque conocemos la verdad. No toda la verdad, pero lo suficiente como para saber que estos tipos están en error. Ellos, por contrario, niegan de manera violenta la verdad, porque no quieren creer que existe una verdad por descubrir que va a actuar en el proceso social y que ayudará a conformar lo que va a ser el resultado de esto. Entonces creo que distanciarnos de interpretar los pronósticos típicos de cuál es el punto de parado. ¿Dónde está parado usted en cuanto a los hechos del día? Con los hechos que conoce de hoy, de la experiencia. Y ahora, dígame el futuro en base a esa experiencia de hoy. Cualquier persona que se compra ese paquete tiene que ser un idiota. Porque a no ser que uno puede pronosticar y conocer el futuro, uno no lo puede conocer. Y esa es opción de uno mismo, el no conocer, el ser incapaz de conocer el futuro. Y Wall Street está lleno de personas que dicen que yo robo, yo uso el arma, el brazo de la violencia para ganar. Por eso gano. La violencia no se puede pronosticar, se tiene que robar. Hay que matar y robar, y a eso nos referimos aquí. Exactamente eso. Bueno, quiero hacer una referencia al hecho de que Ucrania le dio la espalda al sistema moribundo del transatlántico y, por lo contrario, hacer un viraje hacia Rusia, China y formar parte de Eurasia. Inmediatamente después de que Yanukovych y Ucrania optaron por rechazar el acuerdo con la Unión Europea, Yanukovych fue de gira a China para reunirse con ni más ni menos que Xi Jinping, el presidente de China. Y de esa visita salió lo siguiente. Xi Jinping y el presidente Yanukovych firmaron un acuerdo de amistad y de cooperación que pone a Ucrania y China en una relación estratégica y económica muy cercana, muy estrecha. Y una de las cosas que dijo Yanukovych
al concluir esa reunión con el chino es algo que indica muy bien exactamente lo que hacia dónde está mirando Ucrania en su relación con Asia. Dijo lo siguiente: Ucrania le ve que hay mucha importancia con una asociación estratégica con China. Vemos que hay una gran importancia en la cooperación interregional porque es un mecanismo práctico y concreto para la instrumentación de decisiones estratégicas adoptadas al más alto nivel. La idea de la gran ruta de la seda se respaldará activamente aquí en Ucrania. Ahora, lo que quiero presentar en una presentación de gráficos que hemos armado es la evidencia como cuando se analiza el cadáver, de la muerte del sistema del transatlántico, lo que Ucrania busca escapar. Y algunas de estas gráficas se incluyeron en una presentación que hicimos este fin de semana pasado por parte de Helga Seppler-Rusch, la presidenta del partido Buso en Alemania, donde ella estaba hablando ante el Congreso Anual del Partido Buso, que fue todo un acontecimiento, porque ahí lanzaron una campaña de candidatos al Parlamento Europeo y que también hubo varios saludos que llegaron de gente por toda Europa y de Estados Unidos. Ahora, donde quiero empezar con la primera transparencia, si me la pueden colocar, por favor, es el mismo punto de partida cuando presentamos estas gráficas hace 3 semanas. Este es una idea de lo que el señor LaRouche ha denominado una hiperinflación peor que la de Alemania Weimar. Lo que se ve aquí es el crecimiento rápido de la burbuja de los derivados financieros a nivel internacional, que empezó a crecer en los 1980, cuando se estaba rechazando la Glass-Steagall, pero que se disparó de manera hiperinflacionaria y explosiva después del 99, cuando se elimina por completo la ley Glass-Steagall. Se ve que esto creció muy rápidamente, es más, a una tasa exponencial, justo hasta el año 2007. Ahora, según las estadísticas del Banco de Pagos Internacionales, la burbuja de los derivados, que forma la gran mayoría de toda la deuda del planeta, llegó al nivel de unos 700 billones de dólares en ese momento, que es una buena cantidad de dinero o de dinero ficticio. Según los cálculos de la revista EIR, se podría decir que esa cifra del Banco de Pagos Internacionales está subestimando la cantidad real por la mitad. Entonces aquí nuestro cálculo es que estamos hablando de 1.500 o 1.600 billones de dólares en su totalidad. Y se ve que esto se debió haber desplomado en el año 2007-2008 y empezó a ocurrir porque fuera una burbuja ficticia de entrada de deuda de apuestas de juegos de azar y debió haber sufrido una deflación rápida en el 2008. Pero ¿qué ocurrió? Primero George Bush y después con Barack Obama hemos tenido 5 años de emisión cuantitativa constante de rescates del sector financiero. En la siguiente transparencia podemos ver el total acumulado de emisión cuantitativa para todo el sector del transatlántico. Estamos hablando de Estados Unidos, del Reino Unido y también la zona del euro en combinación. Estados Unidos, bajo la política de emisión cuantitativa, está llegando a 4 billones de dólares acumulados que se ha usado para inflar el sistema y rescatar a los bancos de Wall Street. Eso ha estado creciendo últimamente al ritmo de $1 billón de dólares al año, con compras de 85 millones de dólares por mes, 85 mil millones de dólares por mes.
Entonces, ya cerrando este mes, estaremos llegando a casi 4 billones de dólares en existencia. Si a esto se suma la cantidad de emisión cuantitativa del Reino Unido, que son más o menos 1 billón y pico en los últimos 5 años, y luego la eurozona, que ha metido unos 2 billones de dólares en el equivalente de emisión cuantitativa en los últimos 5 años. Si se suma todo eso, entonces tenemos un total de aproximadamente 7 billones de dólares en emisión cuantitativa total, rescate de los bancos. Ahora, eso puede parecer que es un número muy grande, y lo es. Pero si reconsideramos un momento, y acuérdense de la gráfica que vimos hace un momento, que era el total de derivados en existencia en todo el sistema financiero mundial, si comparamos estos simplemente 7 billones de dólares de rescate financiero en los últimos años, 5 años, a los 700 billones que dice el Banco de Pagos Internacionales, por lo menos, o en existencia a nivel mundial, pueden ver que esto es simplemente el 1%, cuando mucho, de la cantidad total de los derivados que existen. Entonces, estos simplemente 7,000 millones de dólares jamás podrían cubrir la totalidad de los derivados en existencia. Este sistema está muerto y no hay cantidad alguna de rescate que lo podría rescatar. Ahora, si a esos rescates externos se suma lo de los llamados rescates internos, esto es lo que vimos que se lanzó en Chipre en febrero de este año. Esto es lo que ahora ha llegado a Estados Unidos con el caso muy especial de rescate interno que se está ejecutando ahora en el caso de la ciudad de Detroit, donde se está rescatando los bancos de Wall Street, robando las pensiones de los trabajadores de la ciudad de Detroit. Aún sumando este rescate interno al rescate externo, a esta emisión cuantitativa, estamos hablando más o menos, si tomamos el porcentaje de las cuentas bancarias que se robaron en el caso de Chipre, y se aplica ese porcentaje a la totalidad de los depósitos en existencia en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa. Entonces, si combinamos todo eso, son nada más otros 7 billones de dólares. Entonces, cuando mucho, estamos hablando de 14, 15 billones de dólares en totalidad de rescate externo y interno. Entonces, de nuevo, eso de ninguna manera puede cubrir una existencia de derivados de 700 billones de dólares según el Banco de Pagos, cuando en realidad es más. Entonces, la intención nunca era salvar el sistema, la intención nunca era rescatar el actual sistema financiero para construir un puente, para sobreponernos a los problemas, o cualquier frase que habrán escuchado de la boca de Ben Bernanke. Quiero referir a la gente a un pronóstico que hizo el señor LaRouche en este mismo foro de estas videoconferencias el 15 de febrero de este año. En ese momento, el señor LaRouche dijo lo siguiente: lo que tenemos es una situación donde el grado de hiperinflación que actualmente existe, especialmente en el sistema del transatlántico, es tan grande que la totalidad del sistema está ahora hiperinflada al punto de que ya no puede seguir existiendo en base a las cuentas actuales. O sea, esta es una situación de fin de mundo para este sistema, porque la hiperinflación que se ha construido en el sistema del transatlántico es tan enorme que no existe posibilidad en el mundo para seguir manteniendo esta burbuja. Este es un sistema en desintegración. Y luego lo que dijo el señor LaRouche es que la gente que están creando este sistema de rescate interno y externo saben y entienden muy bien lo que es esa realidad. Saben que no hay manera de rescatar este sistema, sino que su intención es eliminar la mayor parte de esta riqueza ficticia y robarla de la mayoría de la población del transatlántico, con la intención
de realizar lo que el señor LaRouche acaba de mencionar en este programa, la intención, que es la intención explícita de los grupos financieros británicos y otros de reducir la población del mundo en un 70 u 80%. Ahora, si no creen eso que les digo, 2 días más tarde, después del pronóstico que usted hizo, señor LaRouche, el 15 de febrero, esa realidad misma ocurrió en el caso de Chipre. El rescate interno se aplicó. El porcentaje de los depósitos de que la gente pensaba que existía como su dinero simplemente se eliminó y se lo robaron los banqueros para rescatar su sistema financiero. Luego, eso está regresando ahora a Estados Unidos en el caso de Detroit. Ahora, si la gente quiere tener un pronóstico, un concepto de lo que pronto será la situación de Detroit, quiero presentar ahora la siguiente transparencia. Esto se llama Grecia, otro éxito del FMI. Ahora, los números que ven aquí en la pantalla podrían, de ninguna manera racional, se puede llamar un éxito. Tenemos la pobreza, que aumenta en 30% entre los años 2008 y 2012. La gente sin vivienda aumenta en 25% en el mismo lapso de 4 años. El número de muertes fetales ha aumentado 22% entre el 2008 y el 2011. Los suicidios han aumentado en 27% en solamente un año, del 2010 al 2011. Y la prostitución aumentó en 150% entre el 2008 y el 2012. Ahora, mientras todos esos números han estado subiendo, miren lo que ha estado bajando. La población total de Grecia se ha reducido en 10% entre el 2009 y el 2012. Y la tasa de natalidad se redujo por otro 10% entre el 2009 y el 2011. Así que si quieren ver un éxito desde el punto de vista de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el sistema de la Troika, vean el caso de Grecia y vean eso como un ejemplo de lo que estará llegando a Estados Unidos, a Detroit y otras ciudades cercanas a donde usted vive. Ahora, lo que quiero examinar ahora es quiero señalar que, como el señor LaRouche ha dicho en repetidas ocasiones, no se puede considerar que esta evidencia no se le puede considerar desde una óptica monetaria, no se puede considerar en términos monetarios, se tiene que ver primero y antes que nada desde el punto de vista de la intención que se ha expresado por quienes dicen que la población mundial se debe reducir de 7 mil millones a menos de 1, y se tiene que ver en términos de los parámetros físico-económicos. Ahora, quiero que vean la siguiente transparencia, por favor. Esta es una gráfica esquemática, no son números absolutos, pero es un esquema que demuestra un principio de economía física que el señor LaRouche estableció hace más de 3 décadas. Pueden ver que el título es la densidad relativa potencial de población. Ahora, lo que el señor LaRouche denomina con la densidad relativa potencial de población es la capacidad de una sociedad para mantener cierto nivel de población, ya sea el nivel real actual o no, pero eso se mide en términos de la productividad per cápita y por kilómetro cuadrado de la tierra que se utiliza, de la superficie útil. Lo que es irónico en esta situación es que
El hecho de que el imperio en realidad entiende este principio de cierta manera burda y negativa, mientras que han escuchado la intención establecida de que quieren reducir la población, el imperio entiende que no es tan eficiente simplemente salir y matar a la gente uno por uno en términos de la población existente, aunque también lo hace. Pero si uno puede operar sobre el principio que respalda o sostiene esa población, o es decir, sobre la densidad relativa potencial de población, ese es el mejor método para reducir la población, es al degradar los medios que tiene la sociedad para respaldar la sociedad, la población actual de la sociedad, reduciendo la productividad per cápita y por kilómetro cuadrado de la economía. Entonces, lo que ven en la pantalla es un esquema, una demostración de lo que pasa cuando se reduce esa densidad relativa potencial de población, que luego se desploma y luego después, en cuanto a tiempo cronológico, se ve que la población real sigue ese mismo camino de desplome en la medida en que los medios para mantener esa población se degradan de manera intencional. Lo que se ve aquí es una demostración de que en el 2008, con el desplome del sistema financiero del transatlántico y con, de manera no coincidente con la elección de Barack Obama a la presidencia, esa densidad relativa potencial de población sí empezó a desplomarse. Ahora, pudo haber sido solamente unos años más tarde cuando eso se ve reflejado en el mundo real o la población actual. Pero como van a ver en la siguiente serie de gráficas, estamos ahora viendo la evidencia de ese desplome total, la muerte del sistema financiero del transatlántico. Veamos la siguiente transparencia. Lo que vemos aquí es que las tasas de crecimiento demográfico neto de las naciones de Europa en el año 2012, lo que se demuestra aquí en verde son los países donde la población aumentó en ese año. Pero en amarillo se ve ese grupo de países donde la población se redujo, donde el crecimiento demográfico neto fue negativo. 14 países tuvieron crecimiento demográfico neto negativo en el año 2012. Esto se calcula tomando la relación entre las tasas de mortalidad y natalidad y luego añadiendo a eso emigración e inmigración. Entonces, el número de personas que no se reemplaza, que mueren y que no se reemplazan con nuevos nacimientos, y luego las personas que se van del país y que no se les sustituye con gente nueva que entra al país. Lo que no se muestra en esta gráfica es el cambio a través del tiempo, pero si se ven los datos del 2008, solamente 9 países en Europa tenían crecimiento negativo, mientras que el año 2012, que ya tenemos 14. Ahora, veamos la siguiente transparencia. Esta gráfica indica las tasas de migración neta en el 2012. Si se toma la relación entre el número de personas que emigran y los que inmigran, que entran por nación en Europa, y lo que se ve aquí es que, de nuevo, en el año 2012, habían 14 países en que la emigración era superior a la inmigración, donde más gente se huían a los países en vez de entrar a los países. Estos países están indicados en amarillo y en cierta medida son parecidos, pero no son idénticos a los que tenían una tasa de población, crecimiento de población negativo. Pero si tomamos la siguiente gráfica, vemos que
En cuanto a 3 países en Europa, se ve lo de la gráfica anterior, que era un mapa nada más del 2012. Aquí se ve en términos del cambio entre el 2003 y el 2013. Y si se ve estos 3 países, estamos hablando de España, de Portugal y de Irlanda. Cada uno de estos países entraron en una fase de declive dramático. En el caso de España, eso empieza en el 2007. Con Irlanda, eso empieza 2 años antes, en el 2005, y en el caso de Portugal, eso empieza en el 2009. Pero en cada uno de estos 3 países, y los 3 han sido víctimas de los procesos combinados de austeridad y rescate de la Troika Europea, en cada caso, ellos entraron a un declive dramático y esta trayectoria no ha cambiado. Esto va cuesta abajo hasta la fecha de hoy, porque la gente se va de estos países buscando de manera desesperada buscando algún tipo de empleo. Ahora, veamos la siguiente transparencia. Esta gráfica muestra la población total en números absolutos para 2 de los países víctimas de la política de la Troika en Europa, Grecia y Portugal. Lo que se ve es que para ambos casos, en ambos países, llegaron a la población máxima en el 2010. Pero desde esa fecha, la población se ha estado reduciendo. Grecia, en 11,3 millones de habitantes, para el 2013 había caído a 11,1%, mientras que Portugal tenía 10,6 millones en el 2010 y se había reducido en un punto para el 2013. Y esto en términos absolutos. Y refleja, de hecho, lo que vimos en esa gráfica esquemática, la gráfica 4. El crack pudo haber ocurrido con la densidad relativa potencial de población, pudo haber ocurrido en el 2008, se agravó en ese momento, pero luego el declive del números absolutos empieza a ocurrir unos años más tarde y continúa hasta la fecha. La siguiente gráfica indica exactamente lo mismo en el caso de España, donde el año pasado por primera vez empezó a experimentar una reducción absoluta de su población, que se puede atribuir principalmente a emigración neta, o más gente que emigra del país que lo que inmigran, pero también con una combinación de un aumento, una proporción creciente de muertes comparado con los nacimientos. Ahora, esta siguiente gráfica es realmente escalofriante. Esto indica lo que está pasando en Italia en cuanto a la proporción entre el número de personas, en números absolutos, centenares de miles de personas que mueren en un año específico en relación a los nacimientos en ese año. Y ahí se ve, en el 2008, el número absoluto de muertes supera el número absoluto de nacimientos, y esa relación, esa brecha ha estado creciendo y creciendo y creciendo rápidamente desde esa fecha hasta hoy. La siguiente transparencia se muestra exactamente la misma situación en el caso de Portugal. Se ve de nuevo en el año 2008, hay una equivalencia entre el número de muertes con el número de nacimientos, y después de eso la brecha empezó a crecer y luego rápidamente la relación creció dramáticamente en el año 2010 hasta el 2012 y el 2013. No tenemos los datos todavía para el número de muertes totales en el año 2013, pero pueden ver que la trayectoria es equivalente a lo que vimos en el caso de Italia.
Ahora, una cosa que vale la pena señalar es que esto realmente es una era de tinieblas, es un escenario de la era de tinieblas. Si cualquier persona ha leído las historias de la muerte negra del siglo XIV, de esa era de tinieblas, como el señor LaRouche ha relatado en muchas ocasiones, cuando él estuvo sentado cerca de Florencia, en el punto exacto desde donde Boccaccio escribió el Decamerón, y mirando la ciudad de Florencia abajo de las colinas, uno se siente casi enfermo porque ve que lo que está pasando ahora, en esta brecha creciente entre el número de muertes y nacimientos, la emigración desesperada de personas que se van de estos países, el éxodo que está ocurriendo y está dominando el sistema del transatlántico. Las gráficas que mostramos la semana pasada, hace 3 semanas, no las voy a mostrar de nuevo, pero el porcentaje de personas jóvenes que ahora están desempleadas, que no tienen trabajo y que nunca han entrado a la fuerza laboral y no tiene las destrezas para hacerlo, se ve que estamos ante una desmoralización cultural de la totalidad del sistema del transatlántico. La siguiente gráfica nos indica que hay gente joven que simplemente están tirando la toalla respecto al futuro. Se ve una comparación entre los años 2003 y el 2012 en términos de las tasas de matrimonios medido en términos de cada 1,000 personas, los que se casan para tener familia. Se ve que en la zona del euro en general ha habido una caída neta, y luego, especialmente para estos 3 países, Portugal, España e Italia, que han sido algunos de las víctimas más terribles de la política de la Troika, ha habido una reducción dramática por 1,000 personas, que es lo que se mide aquí, y también una reducción equivalente de los otros países, como el caso que se ve aquí de Francia. Ahora, la siguiente transparencia nos indica que para algunos de estos mismos países, el cálculo de lo que realmente se debería considerar el desempleo real se presenta. El problema es que los datos que se reciben en cuanto al desempleo oficial, que se ve en la barra azul, realmente es una definición muy limitada y falsa. Si se ve el número de personas desempleadas más el número de personas que supuestamente están desalentadas y que simplemente se han salido de la fuerza laboral, y además las personas que se les impone trabajar parte del tiempo, unas cuantas horas, cuando necesitan y quieren trabajar a tiempo completo para mantenerse, se ve que los números son sustancialmente superiores en términos del desempleo real, que se ve en la barra roja en comparación con la oficial. Ahora, la siguiente gráfica muestra los mismos números, pero proyectados a través del tiempo. Vemos del 2003 al 2013 y se ve que, aunque el desempleo real era más o menos estable entre los años 2003 y 2008, luego aumenta dramáticamente en cuanto empieza el crack financiero y empiezan las políticas de rescate. Tan pronto como entra Obama como presidente de Estados Unidos, en cada uno de estos 3 países y luego la eurozona en general, aumenta significativamente y rápidamente el porcentaje de desempleo real como porcentaje de la fuerza laboral, y ese porcentaje sigue aumentando hasta la fecha. La siguiente gráfica. Yo quería incluir esta gráfica porque quizás algunos de ustedes se acuerdan de lo que vimos hace 3 semanas, y vimos lo que el tipo de empleo que existe para los que todavía tienen empleos, hablando de tipo de actividad. En el caso de Estados Unidos fue lo que vimos hace 3 semanas. Se acordarán cómo era esa gráfica. En el periodo de Franklin Roosevelt teníamos más gente que participaba en el empleo productivo que en la actividad de servicios, pero tan pronto como Truman se volvió presidente, ese porcentaje, esa proporción se invierte. Esto es
es muy interesante porque esta gráfica representa el caso de Alemania. Y como la gente seguramente sabe, Alemania históricamente ha sido el país más industrializado, el más productivo de toda Europa. Alta tecnología, empleos en sectores de tecnología de punta y de manufacturas, un exportador neto de estos bienes manufacturados. Pero lo que se ve aquí es que en realidad, la tendencia ha sido un espejo exacto de lo que pasó en Estados Unidos a largo plazo. Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial, bajo el Plan Marshall de la posguerra, había más gente como porcentaje de la fuerza laboral que participaba en la industria que en los servicios, pero esa proporción cambia. Y se ve después del asesinato de los hermanos Kennedy y con la crisis de 1970-71, hay un cruce de esas dos curvas. Y desde ese momento ha habido una brecha creciente donde más gente participa en servicios que el número de personas o el porcentaje que participan en el sector industrial. Y esa brecha ha crecido y crecido paulatinamente hasta la fecha. Ahora, para llegar al punto a algo que abordaremos en mucho más detalle en una videoconferencia que se presentará mañana, que presentarán varios miembros del equipo del sótano, el grupo científico de la RUSPAC, que ahora nos lleva directamente a los principios que subyacen esta cuestión de la densidad relativa potencial de población. Se les presentará una demostración integral de por qué tenemos que tener un aumento de lo que se llama la densidad de flujo energético, el tipo de energía y el tipo de intensidad que existe per cápita y por kilómetro cuadrado. Ahora, de manera negativa, cuando uno reduce la densidad de flujo energético y se desploma, eso se refleja directamente como un desplome en la densidad relativa potencial de población y la población actual y real. Esta gráfica nos indica lo que ha pasado con el desplome del porcentaje total de la energía o la electricidad total generada que se genera de la energía nuclear. Aquí tenemos tres curvas. La primera es de la zona del euro en su totalidad, la roja. La línea rosada es de España y la azul es la de Alemania. Ahora, acuérdense de la gráfica anterior donde vimos el desplome en el empleo industrial, en el caso de Alemania, en proporción a la fuerza laboral que participa en los servicios. Y hagan una relación de eso con lo que están viendo aquí, en esta gráfica. Lo que ocurrió en el caso de Alemania fue en el año 2000, y se ve aquí, se ve en la línea azul, Alemania llegó a su punto máximo en cuanto al porcentaje de electricidad total generada que se genera en base a la energía nuclear, las nucleoeléctricas. Pero en ese año, en el 2001, o 2000, Alemania, bajo una alianza entre los partidos SPD y el Partido Verde, en una coalición de gobierno, tomaron una decisión que se ha llegado a conocer como la de la salida de lo nuclear, la eliminación de la energía nuclear en la economía alemana. Y lo que empezó a ocurrir, como se ve aquí, es una caída paulatina en el porcentaje de electricidad generada por nucleoeléctricas, y en el año 2011 Alemania de manera permanente clausuró 8 de sus reactores nucleares que nunca se van a volver a abrir y se comprometió a cerrarlas todas para el año 2022. Y esta llamada salida nuclear nos ha llevado al punto donde en cualquier día en Alemania, que antes tenía un excedente de electricidad que podía exportar, ahora hay un déficit de 8.300 megavatios por día, y eso le impone a Alemania que importe electricidad de países vecinos, la República Checa y de Francia.
Ahora, quiero también señalar que en el caso de España, España es todavía más dramática la situación. En 1991, España empezó su salida del sector nuclear y aprobaron leyes para prohibir cualquier construcción futura de reactores nucleares y, de nuevo, en los años subsiguientes se ve una reducción rápida y consistente del porcentaje total de electricidad que se genera por nucleoeléctricas. Y la lista sigue. Irlanda tenía un reactor nuclear que supuestamente se iba a construir, que después iban a seguir 3 más, creo, en el condado de Wexford, en la parte del sur, al sur de Dublín, pero en los 1970 eso lo eliminaron. Y hasta la fecha Irlanda tiene exactamente 0 en cuanto a electricidad generada por nucleoeléctricas. Y hay casos comparables en todo el resto de Europa con poquísimas excepciones. Ahora, las últimas 2 gráficas que les quiero presentar nos regresan a la situación de Estados Unidos y nos plantean el tema que se va a abordar mañana en la videoconferencia del sótano sobre el programa de fusión nuclear. Esto indica que en toda la historia de Estados Unidos, desde 1780, ha habido una tendencia consistente de aumento y una tasa creciente de aumento de la cantidad de energía per cápita como promedio que los ciudadanos de Estados Unidos consumen. Empezando en 1780, con la victoria de la Revolución Americana y los comienzos del sistema de Hamiltoniano, se ve el comienzo de un aumento de esta energía per cápita, principalmente de energía proveniente de leña. En 1840 o 50 entra el carbón como fuente de energía, una fuente de poder en la economía. Y como debe ocurrir con los cambios alineales y los aumentos de la densidad de flujo energético, la leña se volvió cada vez menos importante y el carbón empezó a tomar un papel dominante. Luego, a principios del siglo, el petróleo y gas natural empiezan a reemplazar el carbón y la leña como fuentes de energía, y hasta los 1970s se ve una tasa creciente de aumento de consumo de energía per cápita para los ciudadanos de Estados Unidos. Sí les quiero indicar que hubo un desplome entrando a la Gran Depresión económica en los 30s y 40s, pero eso se corrigió a mediados de los 30s con la política de Franklin Roosevelt. También se puede ver que hubo un aumento significativo más o menos en 1960, que es cuando ganó la presidencia John Kennedy. Ahora, veamos la siguiente gráfica. Lo que esto muestra es lo que debió haber ocurrido en comparación a lo que ocurrió. En 1970 apareció la energía nuclear, y esto debió haber tomado el papel que antes cumplía el petróleo y gas natural, o el papel del carbón, reemplazando la fuente energética previa y aumentando de nuevo, de manera cualitativa, además de cuantitativa, la cantidad de energía per cápita, en términos absolutos, disponible para el ciudadano promedio de Estados Unidos. Pero por el asesinato de los hermanos Kennedy y porque surge la política radical ambientalista malthusiana y la política intencional de genocidio y de despoblación, la energía nuclear nunca se disparó, no se fortaleció. Y ahora, desde el año 2000, hay una reducción en la cantidad total de energía per cápita disponible para la población de Estados Unidos. Y si vemos entonces la parte gris superior de esta curva, ese triángulo gris que se ve en la curva por encima de la parte morada, que es la parte nuclear, pueden ver que esta es la brecha entre donde estamos ahora y donde deberíamos estar si Estados Unidos hubiera seguido la tendencia que había mostrado en su aumento y un aumento en crecimiento cada vez más rápido en la energía per cápita. Y voy a usar eso como
preludio para la videoconferencia del sótano que vamos a presentar mañana. Pero quiero pedirle al señor LaRouche que aborde la cuestión de la opción que tenía Ucrania. ¿Qué significa esto de la muerte del transatlántico en comparación con lo que se puede documentar respecto a la densidad de flujo energético creciente del sistema del Transpacífico? Hay varias características en este proceso porque estamos tan acostumbrados de un modelo térmico que no entendemos cómo eso funciona. No puede usar las estadísticas físicas como determinación para hacer que las cosas funcionen en la sociedad. Para todos que asumieron, se les entrenó que se creyera así a la gente en el periodo de posguerra, por ejemplo, y el aumento de una cantidad por sí misma es lo que corresponde al progreso, y eso nunca ha sido verdad. Lo que sucede es que el progreso es determinado por el cambio de la evolución de las capacidades de la mente humana. Eso es lo que lo hace. Nunca son hechos físicos. Ellos tal vez reflejan algo, pero no dicen qué es lo que reflejan. Y uno ve ciertos aspectos del efecto. Pero ¿cómo y por qué? ¿Por qué algunas personas se vuelven estúpidas? ¿Por qué la población estadounidense se ha vuelto estúpida permanentemente y en aumento desde la muerte del presidente Kennedy? Y desde ese punto, por lo tanto, el esfuerzo a voluntad de lo que llamamos la mente humana es la fuerza decisiva. No es un efecto físico. Los efectos físicos son controlados por la mente humana. Veamos las condiciones. Uno empieza con la humanidad. Empecemos con el hombre que cocina su propia cocina su propia comida mientras sus vecinos no hacen eso. Y ese progreso desde una forma muy simple en la distinción entre el simio y el ser humano. Y vemos eso desde la punta de Sudamérica. El clima era satisfactorio, están los huesos y las fogatas que existieron ahí, porque se quedaban en la misma área, en esta zona donde tenían la fogata. Y esto prueba que lo que es la mente humana no es un factor exógeno, es la mente humana como tal. Y la humanidad es responsable de esa manera por su propio éxito o su derrota. Sin embargo, la reacción es que la humanidad va a reaccionar a lo que permite a la humanidad lograr el progreso. Por ejemplo, el progreso físico. Y el progreso físico es una manifestación, pero no es la causa del cambio. Ese es el punto. Por lo tanto, lo que uno necesita es tener la causa expresada en resultados para poder sostener el cambio que se introdujo. Lo que tenemos, por ejemplo, si uno es un principiante semi-informado, uno dice, veamos a la densidad del flujo energético. Si vamos al libro de química, y si uno busca el desarrollo de diferentes tipos de sustancias químicas, vemos cuáles son las condiciones límites de ambos, del ingreso para sostener y el progreso. El progreso es el efecto, es el efecto físico, es el efecto. Por ejemplo, desde principios de 1970 ya
habíamos tenido acceso a la fusión termonuclear. Y esta es la energía que deberíamos usar ahora. Tenemos una organización a la que yo pertenecía durante los 70s. Tuvimos toda una organización que trabajaba en esto, que en esencia era esencialmente la fusión termonuclear. Y sobre eso trabajamos. Yo participé intensamente en las políticas de la fusión termonuclear y eso nos llevó al desarrollo de lo que se llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica. La intención era el realizar las capacidades que la humanidad tenía. Si hubiésemos continuado con esa política, yo fui la persona que fui responsable principal por hacer que varias naciones combinaran sus capacidades en desarrollar este sistema. Y lo que sucedió es que en 1983 no solamente se detuvo por los derechistas, por los locos, si uno lo quiere llamar así, y se ha venido en decline desde entonces. En declive. Y de hecho, del asesinato de Kennedy fue un declive de la economía. Incluso el éxito del programa que se había iniciado, el programa espacial, a pesar de que iba avanzando de todas maneras, la tasa de progreso iba en declive. Desde los 70s en adelante, yo hice mi carrera, esencialmente mi carrera, desde 1971. En el verano de 1971 pronostiqué esto y empecé, de hecho, desde 1968 y durante este periodo yo presenté lo que iba a suceder, etc. Todo economista en Estados Unidos y en otras partes decían que no iba a suceder. Y sucedió. Esto fue entre 1968 y el verano de 1971 cuando sucedió. Y esto tuvo un impacto. De repente, mucha gente que tenían dudas sobre mi papel en estas cosas y que tenían... Esto cambió cuando yo dije en 1971, eso es lo que está mal con ustedes. Y en la Universidad Queens College de Nueva York tuvimos una conferencia con un individuo muy famoso de Inglaterra que iba a hacer un debate. Íbamos a estar en un debate en este Queens College. Y esto yo lo destruí y todos admitieron que yo lo aplasté y dijeron que nunca iban a permitirme hacer nada y que yo tuviera influencia. Me dijeron, tú ganaste este debate, nos hiciste quedar como tontos y no te vamos a perdonar. Y lo que sucedió es de que el proceso de termonuclear, yo estaba promoviendo esto naturalmente, eso es a lo que me dedicaba. Y teníamos todo un grupo de científicos con la Fundación de Energía de Fusión y tuvimos varios programas y había gente importante en Alemania y en Francia en el sector nuclear, gente veteranos y juntamos junto con algunos italianos, presentamos un plan para un sistema de defensa. Un sistema de defensa nuclear. Y por lo tanto propusimos que la Unión Soviética y otros se nos unieran en el acuerdo con Estados Unidos para tomar una dirección hacia tener una solución nuclear. Yo personalmente fui en su mayoría responsable para organizar a las fuerzas soviéticas en este intervalo. Yo los convencí y había un acuerdo internacional para que hiciéramos esto. Y el presidente de Estados Unidos me apoyó en esto. Entonces, la familia Bush tenía otro parecer.
Y conocemos a ese grupo, los conocemos muy bien. Eran el grupo a favor de Hitler que quisieron abandonar esta opción porque pensaron que no era una buena idea, pero siempre fueron a favor de los nazis hasta ese momento y eran unos degenerados profascistas. Entonces, acuérdense que Prescott Bush fue un individuo importante que permitió que Adolfo Hitler se convirtiera en el canciller de Alemania, porque bajo la ley alemana, y hasta muy recientemente, si tú estás en quiebra, vas a la cárcel. En otras palabras, no tienes un acuerdo, sino que vas a la cárcel. Entonces, lo que sucedió es que Hitler iba a ir a la cárcel en 1923 en adelante. Pero no fue a la cárcel porque Prescott Bush, como parte de un equipo, personalmente le dio financiamiento a Hitler para que no fuera a la cárcel. Y con este apoyo de las fuerzas estadounidenses y británicas, este grupo, estos traidores, enemigos míos, ellos fueron los que hicieron el daño. Naturalmente, en su momento trataron de matarme, pero no me mataron. Me metieron a la cárcel por un periodo y otros individuos me sacaron de la cárcel porque por las cosas que yo estaba dedicado a hacer y que resumí cuando empecé a funcionar a mi estilo, como lo había hecho en los 60s, y lo hice. No era muy popular por hacer esto. Así que lo que estoy ilustrando es el hecho que el aspecto personal, intelectual personal, la manera en que la gente piensa, lo que van a insistir que van a hacer, a lo que se van a dedicar, a lo que van a abandonar. En general, el problema de la falta del progreso en la nación es la falta de tener el coraje, porque la mayoría de la gente en una nación es que la habilidad de hacer lo que se tiene que hacer, se debe hacer. Pero como para ser prácticos no lo hacen por razones políticas. Dicen no vamos a hacer esto, sino que nos vamos a dejar llevar para llevarnos bien. Ese es el lema. Hay que dejarse llevar para llevarse bien. Y esta es una declaración de corrupción. Porque si uno está en contra de las cosas que va a hacer que la nación sea más feliz y sea mejor, ¿qué hay de malo con esto? Esa es la naturaleza de las cosas y lo importante que se debe entender es el factor creativo, el principio no ético. Y esa es la característica de la humanidad. No hay ninguna otra especie que conozcamos sino la humanidad que hace esto. La humanidad, con el desarrollo coordinado de la determinación humana de conseguir y hacer las cosas y ponerse a la altura, porque cuando la ciencia es un impulso para hacer estos avances. La gente que no entiende esto, el problema es que la mayoría de la gente piensa que no se puede conocer el futuro. El hecho es que la humanidad, el progreso de la humanidad depende en que la gente tenga confianza en el futuro. En otras palabras, no se toman los hechos y se hace un proceso deductivo en base a los hechos, pero la perspicacia es que sabemos que vamos a resolver un problema. Algunos hacemos esto y otros no, pero esa es la historia de la ciencia. Van a encontrarse que las personalidades individuales que son valiosas de una manera u otra son las personalidades que impulsan el progreso. No es el carbón, no es el petróleo, no es la energía nuclear. Eso no es lo que impulsa el progreso, pero lo que lo impulsa es la mente humana. Y no vive con el carbón, con el petróleo, vive por la mente humana
Y solo la mente humana, a mi parecer, es lo único que conocemos en el universo que hace eso, es el ser humano, es la mente humana. Sin embargo, vivimos en una sociedad oligárquica todavía. El elemento dominante, como en el caso de Troya, es un ejemplo. Vivimos en una sociedad que es una sociedad perversa. El Imperio Romano era una sociedad perversa. Y cometieron un genocidio contra la población romana. Los más ricos dijeron en cierto momento nos salimos de aquí y se llevaron sus tesoros y se fueron a la parte norte del mar Adriático, y era un poco duro por un principio, pero se asentaron y se convirtió esto en Venecia. Y después, cuando se cayó el sistema veneciano, mantuvieron las reliquias y después se convirtió en el sistema holandés, el sistema anglo-holandés, y este es el proceso que continuó durante el siglo XVII y XVIII. En el siglo XVII era la oligarquía holandesa que se convirtió en el nuevo sistema veneciano, y después, cuando se entraba al siglo XVIII, vimos el surgimiento de la sociedad británica, pero los anglo-holandeses son lo mismo hasta la fecha actual. Así que este sistema dominante en este imperio es el imperio anglo-holandés, y por lo tanto uno solo tiene las políticas ecologistas como resultado de este sistema oligárquico, y se basa en la mente humana. Prácticamente todo mundo en la economía enseña la llamada economía práctica. Hablan de los principios mecánicos, y si los sigues te vas a hacer rico. Y el progreso, vamos a obtener progreso, pero lo básico es ser rico, y si tienes dinero eres poderoso. Y vivimos en una sociedad donde se dice que el hecho de que algo puede ser el caso y lo vamos a hacer que suceda depende de cómo la sociedad decide. Por lo tanto, aquellos que hacemos esto, quienes a menudo perdemos, como en el caso de Kepler, por ejemplo. Los logros de Kepler, lo que él no podía hacerlo, y sin embargo lo hizo y estuvo correcto, y empezaron a denunciarlo y gritarle, pero de todas maneras él estuvo correcto. Por lo tanto, uno encuentra que es la personalidad intelectual humana, que es el impulso que determina si tenemos progreso o no. Y el problema es, cuando yo oigo que alguien dice, vamos a ser prácticos, yo digo, hay que acabarlo, porque los que son prácticos, los que dicen, seamos prácticos, son ellos los que siempre te traicionarán. Ellos son tus enemigos, la gente práctica, porque no quieren que tú cambies el juego. Quieren controlarte. Por ejemplo, ¿por qué estos individuos se enojan mucho conmigo? Los de Wall Street. ¿Por qué se enojan? Porque yo pronostiqué el futuro. Y nunca lo hago de una manera tonta. Yo no llego a ese punto. Por lo tanto, ellos desean tener un control total sobre la economía, que es lo que están haciendo ahora. Son ladrones, son asesinos y quieren poder. Pero no han ganado nada y no producen nada. Pero al mismo tiempo tienen acceso a los descubrimientos que hicieron científicos y otros, los grandes poetas, que es lo mismo lo que lograron. Y esta inspiración de la mente humana, o la inspiración de lo que es capaz, es lo que determina el progreso o el fracaso. No es un truco, no es algo estadístico. Las estadísticas muestran el efecto de lo que ha sido predeterminado, lo que son tus políticas. Ellos interpretan las cosas como el efecto, es como si fuera la causa. Si eres rico, debes estar correcto. Y es la manera
en que van las cosas. Hay una forma simple de decirlo, pero lo que dije es verdad, porque de otra manera tendría a darte lo que no hago más, como una serie de informes que tomarían un par de años o más para lograr que la gente escriba unos libros y que algunas personas entiendan lo que es el progreso, pero lo principal es el miedo, es que la gente cree que hay una forma matemática de predeterminar el progreso. La matemática solo es útil para decirle lo que ha sucedido, no lo que va a suceder. Muy bien, tengo una pregunta sobre el caso de Detroit. Regresemos a Estados Unidos, en particular, el derrumbe de Estados Unidos. Esta semana el juez federal Stephen Rhodes falló que el administrador de emergencia de Detroit, Kevin Orr, podría usar el capítulo 9 de quiebra para eliminar las pensiones, diciendo que las pensiones eran un derecho contractual y que no tenían derecho a un aumento de protección en una bancarrota municipal, a pesar de que la Constitución del Estado de Michigan explícitamente dice lo contrario. En la sección 24 dice los beneficios financieros acumulados de cada sistema de pensión y de retiro en el Estado y sus subdivisiones políticas deben ser una obligación contractual que no debe ser disminuida o dañada. Además, el juez admitió que Kevin Orr no había negociado con los acreedores en buena fe, que es un requerimiento para la quiebra, pero además aprobó la bancarrota diciendo que era impráctico porque la crisis se volvía peor. Y en la decisión, el juez Stephen escribió que era importante dar voz a lo que eran el argumento de los oponentes de que Detroit no hizo esta presentación en buena fe, y la Corte dijo en su sección iba a apoyar esta narrativa, y entonces compuso los argumentos de por qué Detroit bajo Kevin Orr falló por la bancarrota en mala fe. Y después el juez él dice, según esta narrativa compuesta que nos llevó al declarar la quiebra de la ciudad de Detroit, la bancarrota es consecuencia del plan estratégico. El plan era el fallar los derechos de pensión a través de la quiebra de la ciudad. Su génesis se inició con el artículo de Jones Day escribió. Esto es importante porque después de Jones Day se convirtió en el abogado de la ciudad, pero también el bufete de abogados de él fue contratado. El artículo se llamó las municipalidades pueden usar la bancarrota para resolver sus problemas de pensión, y detalló la guía legal para usar la bancarrota para poner en peligro las pensiones municipales. Y el juez Stephen Rhodes fue cuidadoso en escribir una compilación pero no su opinión. Y él dice que la Corte dice que entiende a lo que llevó a la declaración de la bancarrota. Sin embargo, esto no apoya con suficientes particulares de que la Corte presentó esa declaración en bancarrota en mala fe. Y esto es un precedente muy peligroso. Esto se menciona en la prensa como la forma en que otras ciudades pueden resolver sus obligaciones de pensión. Así que la pregunta es, ¿qué acción debemos tomar dado que están cometiendo este asesinato y están propagando este crimen abiertamente en donde todo el mundo lo puede ver?
De nuevo, volvemos a lo mismo que de lo que acabo de hablar. La cuestión toma la forma de un asunto moral. Y si se ignora el asunto moral, como se hizo en Detroit con esto, encontraremos que vas a destruir a la propia sociedad. Pero esa es la intención. Se sucedió. Veamos el caso de Troya. Es el caso de Troya, que es genocidio para eliminar el problema. Lo que hicieron es que en una noche entraron con el caballo de madera y salieron dentro de este caballo de madera y abrieron las puertas y masacraron a los miembros de la ciudad. Y después algunas personas se rindieron y de los griegos en ese momento dijeron, hay que asesinarlos a los que se rindieron, excepto por algunos niños y ancianos. Y eso es lo que hicieron. El Imperio Romano hizo algo muy similar y otros sistemas imperiales han actuado de la manera similar. Bizancio hizo algo. Otros sistemas. ¿Qué es el punto principal aquí? La mentira se basa en el supuesto en el que la mayoría de los idiotas creen, y yo uso la palabra idiota porque no piensan que el futuro tiene un impacto en el presente. Ese es el punto. Ese es el punto moral. Ese es el punto práctico. Porque el poder de la mente humana de tomar decisiones y que permitirán que la humanidad avance dependen en que cómo tratamos a aquellos que vienen después de nosotros, que están adelante. Y si matamos a aquellos porque no nos gusta tenerlos, porque son una carga, nos vamos a destruir. Y eso es el registro del sistema oligárquico. Ha sucedido en muchas ocasiones. El sistema oligárquico ha practicado el genocidio en contra de su propia gente. Empezaban al principio eliminando algunos en la población. El sistema esclavista se usó por ese propósito, no simplemente para tener esclavos activos, pero para matar a la gente como los gladiadores, y de esa manera se creó cierto tipo de entretenimiento, y los gladiadores están allí listos para matarlos o a la persona que está junto a ellos, y si tuvieron éxito en matar a la persona que encontraron, y podrían matarlo a él, o él tiene la oportunidad de matar a esa segunda persona. Así que la idea per se de permitir que algo así suceda es un asesinato. Eso es lo que es. El asesinato con intención, el asesinato de una persona es asesinato. Y los doctores se preocupaban mucho por esto. Se volvieron menos preocupados y estaban más preocupados en el dinero que iban a cobrar. El punto es, la humanidad no es simplemente una especie que desarrolla el futuro, pero la humanidad y su existencia depende en mostrar la fortaleza para apoyar el futuro. Por lo que, como en la comunidad, en la familia, en toda la sociedad civilizada como Estados Unidos, la sobrevivencia de la persona más anciana, del anciano, es la santidad de la vida, es la habilidad de la persona de vivir. Esto es un principio de una sociedad decente, y cada sociedad en la historia que ha violado esta ley, este principio, se ha ido al infierno. Por esa razón. Eso es lo principal. Esto no es una cuestión práctica de la manera en que la gente define lo que es práctico. Solo los seres humanos pueden hacer esto. Solo los seres humanos pueden crear a voluntad. Ningún animal puede crear a voluntad. Un acto de creación es imposible entre los animales, y el ser humano y los líderes de la sociedad humana son siempre gente que se orientan al futuro. La gente que es práctica
no son gente honorable. La gente que es práctica no es gente honorable porque quieren hacer las cosas rápido ahora. Y la gente que es moral y la gente que es creativa y que en general es moral depende en su compromiso por el futuro. ¿Cómo se puede lograr un descubrimiento? ¿Cuántos grandes descubrimientos científicos se han hecho? ¿Quién es la gente que ha hecho eso? ¿Y cuál es el producto de la gente que no hizo descubrimientos? Y después tenemos gente que está intermediarios. Hay gente que son genios, pero hay la gente intermediaria están felices de apoyar el proceso de hacer los descubrimientos, están pensando en el futuro. Las conversaciones en sus casas hablaban del futuro. Los ingenieros, por ejemplo, hablaban en sus casas sobre el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a funcionar? No sé si eso va a funcionar. Ese es el tipo de discusión que había. Así que la idea misma de lo que va a resultar de la determinación en Detroit es un crimen en contra de la humanidad, un crimen en el nivel más superior de crímenes, el peor de los crímenes. El hecho de que ese juez hizo esa propuesta es un crimen contra la humanidad. ¿Y qué pasa si tiene éxito? ¿No es un asesino? ¿No ha quitado la vida humana a voluntad? Es un asesino. Y bajo cualquier ley decente se le consideraría como tal. Por ejemplo, gente que muere de enfermedades muy serias, que tienen enfermedades terminales, en donde el dolor es muy grande y las familias, no solamente para la gente anciana, pero para otras personas que tienen enfermedades, etcétera. Por lo tanto, lo sagrado de la vida humana es la ley, y sin lo sagrado de la vida no hay. Wall Street es la gente que no tiene leyes, intrínsecamente sin ley. Cuando uno se encuentra un cretino de Wall Street y empiezan a discutir contigo y te dan razones prácticas de por qué hacen lo que hacen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen la intención de ser criminales y se les debe tratar como tales. No quiere decir que los matemos, pero tenemos que detener que no podemos permitir que vayan muy lejos. Y es el tipo de... No los matamos porque son matones, esos son gente perversa, no los matamos porque tenemos un gran respeto por la vida humana. ¿Y qué es la vida humana? La vida humana no existe como algo en el instante. Defina la vida para mí. Defina la vida humana. ¿Cómo funciona la vida como tal? ¿Cómo funciona? Porque no es simplemente la vida como tal, es la vida asociada con la capacidad voluntaria del ser humano. Entonces, lo que enfrentamos con esos individuos en Detroit son los peores enemigos de la humanidad. Son lo mismo de lo que fue Hitler y muchas veces más, y se les debe tratar como alguien peor que Adolfo Hitler, porque ese es el efecto práctico del papel que han jugado. Y el resultado de este juez en Detroit, este individuo bajo la ley real es un criminal. This week there was Esta semana hay una resolución presentada por el diputado Walter Jones y el diputado Stephen Lynch de Massachusetts para desenmascarar a los criminales que están detrás del 11 de septiembre. Y este es el avance más importante para derrotar el imperio anglo-saudita que fue responsable del 11 de septiembre del 2001.
Esta es la resolución de la Cámara 428 y ya está recibiendo mucha cobertura en los medios en todo el país. La cobertura en el Boston Globe y el Boston Herald, que realmente está explotando. Hay un cable de Associated Press por el hecho de que Stephen Lynch ha decidido asociarse a Walter Jones en esto. Este reportaje dice, Lynch dice, 12 años después de estos ataques horrendos del 11 de septiembre, todavía hay dudas y preguntas, y estas páginas clasificadas tienen información fundamentales para poder esclarecer los hechos en torno a este horror. Las familias y el pueblo americano merecen respuestas, y respuestas claras y completas, y no ha ocurrido todavía. Me da mucho gusto trabajar con mi colega, el diputado Jones, para que salgan a la luz del día estas páginas. Quiero alentar a mis colegas a que revisen esta parte clasificada de la investigación y que trabajen conmigo y con el diputado Jones para que se desclasifique. Ahora, lo que es muy importante es que mucha de la cobertura, toda la cobertura de esta resolución presenta directamente el papel de Arabia Saudita y lo que el gobierno de Bush encubrió y lo que el gobierno de Obama sigue encubriendo. Y lo que ha hecho el diputado Jones con esta resolución ha hecho que estalle esta cuestión de una manera que previamente no se había visto. Hay gente que está empezando a salir a la luz del día que participaron en la investigación en el 2003 con el senador Bob Graham, los profesionales que investigaron, y dicen que cuando yo vi esta investigación me causó horror personal, pero luego cuando se clasificó y se encubrió, Eleanor Hall es una persona que se cita, que fue una de las que investigó, dice, esto me molestó y aún en ese momento personalmente pensé que se podría haber presentado más que esto, se tiene que estudiar de nuevo. Entonces, lo que el diputado Jones ha dicho y lo que se dice en los medios respecto a esta resolución es que él personalmente leyó estas páginas, y sabemos muy bien nosotros que otros diputados federales han leído las páginas, y todos los que han leído las páginas han dicho, como lo ha dicho Stephen Lynch, que este es el momento para actuar, para desclasificar estas famosas 28 páginas sobre el 11 de septiembre. Ahora, porque usted ha jugado el papel singular desde que usted estuvo en el programa de Jack Stockwell en el 2001, el día del horror ese, responsabilidad de exactamente quién estuvo detrás de eso, quiero que responda de nuevo ahora, por favor. Esto es resultado de el imperialismo clásico, por así decirlo. ¿Qué es el imperio? Es el imperio anglo-holandés. ¿Y los sauditas qué son? Forman parte del imperio anglo-holandés. No necesariamente todos los saudíes, pero por lo menos el príncipe Bandar, que es el principal protagonista que podemos identificar. No hay que andar en rodeos sobre esto. Yo sé quién le hizo qué a quién. Yo he recibido información y he podido verificarlo. Yo sé. No tenía que conocer el futuro para saber eso. En este caso, en base al presente se podía saber. Y varios de nosotros lo sabíamos. Conocemos los contactos, la gente que hablaba al respecto, pero se había mantenido un control con los miembros del Congreso, en tanto miembros activos del Congreso, no como individuos, y otra gente supuestamente no iba a recibir la información, pero de todas maneras se había filtrado. Ahora, el problema aquí es exactamente ese. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? Sabemos lo que pasó, los hechos son conocidos. El príncipe Bandar fue la persona clave. Él personalmente estaba involucrado en facilitar los dos pilotos que participaron. ¿Qué más quieren? Su esposa participó en eso. Todos estaban involucrados en esto. Y era una compañía de 3 partes que llevó a cabo la operación, y la reina de Inglaterra era la encargada del asunto. Ella y su
firma, su empresa, una firma británico-saudí, hicieron este negocio del tráfico de armas y pretendieron hacerlo. Eso no quiere decir que todo el mundo en la península o la comunidad de Arabia Saudita forma parte de la operación. Creo que hay algunos que objetaron, pero también hay que ver el caso del presidente, el presidente Bush. Ahora, no fue un presidente muy inteligente, que digamos, su capacidad cerebral era muy limitada, creo que su poder de drogas era más importante que el de su cerebro, pero la familia Bush, que fue uno de los principales anfitriones de estos saudíes, luego enviaron a esta gente de Arabia Saudita de Estados Unidos cuando esto ocurrió. Porque acuérdense lo que pasó, se cerró todo el tráfico aéreo en Estados Unidos cuando ocurrió. Nadie podía salir, salvo principalmente miembros de familias de Arabia Saudita. Y salieron de lugares como principalmente Texas, donde algunas personas se estaban reuniendo con familias saudíes ahí. En las secuelas de este proceso. Y veamos la historia del asesinato de nuestro presidente. El asesinato formó parte de este proceso. ¿Y quién lo asesinó a Kennedy? Ahora se sabe que fue J. Edgar Hoover o gente parecida, el jefe del FBI. Por eso lo mataron a él y a su hermano. Y el propósito es obvio. Vean la política. Vean la política de Kennedy y vean la política de Roosevelt y la política de Eleanor Roosevelt, porque ella era una persona, la viuda de Roosevelt, que hizo campaña y organizó la campaña de Kennedy. Entonces, el punto aquí es sobre este punto. Tenemos el tema de la integridad misma de Estados Unidos, porque toda la evidencia, desde que George W. Bush Jr. entró a la presidencia y Obama está también en la presidencia con este mismo conocimiento, él tiene este conocimiento, entonces él también está encubriendo un crimen en contra de Estados Unidos. A él se le debería hacer un juicio político por eso nada más, porque el crimen es del nivel más alto imaginable. Quieren hablar de altos crímenes y graves crímenes. Él, Obama, los ha encubierto, lo ha tolerado, porque ha prestado su voz para volver a clasificar estos documentos para que no se revele la información contenida ahí. Y proteger, ¿a quién? Proteger a la reina de Inglaterra. No solamente los saudíes, sino la reina de Inglaterra, quien es la parte responsable del 11 de septiembre. ¿Y cuál es la política de la reina de Inglaterra? ¿Ella qué hace? ¿Qué es tan importante respecto a esa reina? Bueno, ella ya hizo claro hace poco, recientemente, en cuanto a los acontecimientos de Copenhague. Ella dijo, ella lo ha hecho claro, que la reducción de la población humana de este planeta, de 7.000 millones de personas a nada más que 1.000 millones, es su objetivo inmediato. ¿Hitler dijo eso? Hitler no llegó tan lejos. Él no llegó tan lejos como la reina de Inglaterra. Y como pretenden hacer ellos ahora, y como pretende hacer la reina de Inglaterra. Es posible, por lo tanto, conociendo los hechos respecto a las personas responsables del asesinato de Kennedy y de su hermano, y a sabiendas de lo que estaba involucrado en esta operación respecto al 11 de septiembre, ¿no creen ustedes que esto es algo importante? ¿No creen que la lista completa de los responsables, incluida la reina de Inglaterra, se debería presentar y acusar a la gente por grandes crímenes de lesa humanidad? Y que nosotros en Estados Unidos no tendremos honor alguno a no ser que purguemos este sistema de este crimen. Purguemos a Estados Unidos de ser cómplices
o de los cómplices que son funcionarios de alto nivel, que por su complicidad pudieron lanzar esta atrocidad en contra de Estados Unidos. Y que de manera desvergonzada, en la persona de la reina de Inglaterra, que es una de las principales narcotraficantes del mundo, estos son los crímenes en contra del pueblo de Estados Unidos y otros. Y hemos tenido gente al más alto nivel en la jerarquía del gobierno, en medio de complicidad de un crimen en contra de Estados Unidos y la civilización en general. Hay que ver las cosas de esa manera. Hay que dejarnos de estos fraudes y farsas. Hay una parte del mundo, hay pueblos del mundo, partes del mundo que son criminales de los peores. El tratamiento de Rudolf Hess sería algo apropiado para cada uno y todos de estos individuos, y eso sería un tratamiento muy generoso a estos criminales. Hess era una parte pequeña comparado con estos criminales. Y Estados Unidos no recuperará su honor ni encontrará respeto para su propio pueblo, especialmente para los políticos, a no ser que se limpie este asunto ahora. Nunca tendremos una sociedad decente si este crimen no se revela por completo y se limpian los hechos del caso, y reconocer los principios morales, porque la reina de Inglaterra decide con su grupillo y decide una y otra vez que va a reducir la población de la raza humana de 7.000 millones a 1.000 o lo que sea que busca. Genocidio del tipo que cometieron en Troya, del tipo que cometieron los romanos y los venecianos. Vamos a hacer las cosas más horribles que pueda concebir una sociedad civilizada. Si no somos aptos para limpiar esta basura, no somos adecuados para gobernar. Y cualquier persona que no quiere hacer esa limpia no está calificado para ser un dirigente de gobierno. Quiero concluir con un anuncio que Keisha Rogers ha presentado oficialmente su campaña para el Senado desde el estado de Texas. Para quienes no la conocen, Keisha Rogers fue 2 veces la candidata del Partido Demócrata en el 22º distrito del estado de Texas. Anteriormente era la base de la NASA, donde ella hizo campaña en base al juicio político en contra de Obama y salvar a la NASA, y ganó el nombramiento demócrata 2 veces. Ahora se ha presentado oficialmente con su campaña para el Senado desde Texas. Ella presentó una declaración que está en la página de la RUSPAC, y quiero leer una pequeña parte de esto. Dice: mi nombre es Keisha Rogers y soy candidata al Senado de Estados Unidos. Quiero ser la candidata demócrata para eliminar el vacío que han dejado los políticos corruptos que han destruido la dirección para un verdadero progreso y avance industrial para el Estado y la nación. Hago un llamado a los ciudadanos de Texas para que se sumen a mi candidatura para eliminar la economía de los rescates de Wall Street y el saqueo de nuestro seguro social. Hay que eliminar inmediatamente lo que han hecho los banqueros y restablecer el orden de la banca y restablecer la Glass-Steagall como la ley de la nación. Nada de rescates, nada de rescates internos. Rechazo las políticas asesinas que ponen de blanco a los pobres a nombre de Obamacare y el programa de atención médica de Obama. Rechazo la política de desempleo récord y
gente que ha perdido sus viviendas. Tenemos por fin que acabar con la destrucción de nuestras industrias, nuestras granjas y nuestro programa espacial. Texas tiene que volver a ser líder en el progreso y el crecimiento, encabezando la campaña como uno de los estados más industrializados de la nación. Tenemos que ser dirigentes en la exigencia de plataformas de mayor densidad de flujo energético, estableciendo una economía de fusión nuclear. En uno de sus discursos finales, Kennedy, en Houston, Texas, él dijo: en Texas y en la nación, el cambio ha sido la ley de la vida. El crecimiento ha significado nuevas oportunidades para este estado. El progreso ha significado nuevos logros. Esto tiene que volver a ser de nuevo nuestra misión. Entonces, Lynn, ¿tienes algunas palabras finales que decir sobre este anuncio de Keisha para el Senado? Bueno, creo que sí hay una cosa que debo decir, que recientemente, cuando surgió la ocasión, tuvimos una presentación entre nosotros y yo enfaticé que teníamos que inmediatamente colocarla a ella registrada como candidata al Senado, porque creo que eso en nuestra organización en su totalidad, su papel como candidata en esa parte de Estados Unidos, bajo esas circunstancias, es exactamente lo que se requiere para hacer que el fiel de la balanza vaya en la dirección de lo que se tiene que hacer. Porque hay mucha gente en Estados Unidos que realmente son cobardes, en el sentido de que, por lo menos según mis pautas, son cobardes. Y claro, yo he hecho cosas que otra gente no hubiera hecho, pero porque pensé que era necesario. Y por lo tanto, a lo que voy es que yo tenía una idea, un sentido a priori, que yo sabía que ella podía hacerlo, y lo único que me preocupaba antes de lanzar este proyecto era si ella había decidido que estaba dispuesta a hacer lo que sí puede hacer y sabía que podía hacer. Y cuando ella dijo que sí, yo dije sí. Muy bien. Con eso vamos a concluir esta videoconferencia esta noche. Quiero decirles que sí habrá una declaración de la diputada de Maine, Andrea Boland, que va a estar en la página web para mañana en la mañana, que es un informe completo junto con Diane Sayre de lo que pasó adentro, en las entrañas de la reunión de los legisladores estatales en Washington, D.C., la pelea, la bronca que hubo sobre la ley Glass-Steagall. Eso va a estar en la página electrónica nuestra. Léanlo completo ahí. Muchas gracias por participar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Lynn, y gracias a Dennis. Y con eso concluimos esta videoconferencia. Buenas noches.